muestra en esta imagen todas las enfermedades que podemos encontrar en los porcinos. Sin embargo, bueno, en el programa de la asignatura se reduce a unas cuantas precisamente por la prevalencia que llegamos a encontrar. En el caso del Macracanthoryncus, en intestino delgado, pues sí se han encontrado algunos especímenes en Guerrero, hace muchísimo no lo encuentran, por ejemplo, en algunas otras entidades del país. Entonces, pues a medida que va disminuyendo estas prevalencias, pues no se considera que en el programa le dediquemos tanto tiempo. Mejor nos vamos a otras como coccidiosis, como piojos, como ascariasis, triquinelosis, que son de mucha mayor relevancia económica, médica y sanitaria. Entonces, pues por eso el número de enfermedades se reduce a 2 sesiones nada más del programa. Entonces, estas son las que pueden encontrar en un porcino, pero en el programa no vamos a ver todas estas. La mayoría de estas enfermedades las encuentran en cerdos que se encuentran en producciones de autoconsumo, es decir, de traspatio, familiares, o bien en lugares en los que los cerdos pastorean, que pues ya sabemos que el precio aquí de las hectáreas, ¿no? En México pues no es barato, por lo tanto pues no es fácil que encontremos producciones de cerdos en pastoreo. Los productores porcinos están renuentes a adoptar las medidas de producción orgánicas que les exigen que sea en pastoreo. Y la producción de porcinos de manera orgánica forzosamente tiene que ser en pastoreo, se le tiene que dar determinado número de metros cuadrados a cada uno de los animales, se tiene también que dedicar, pues se tienen que poner rociadores, por ejemplo, ¿no? En los pastos. Entonces, pues eso es muy costoso y a los productores de cerdos no se les regresaría económicamente tan fácilmente todo ese costo de los rociadores. Sí, ya ven que seguramente ya visitaron ustedes granjas porcinas intensivas y ven, por ejemplo, el área de maternidad, que es una jaula. Es una jaula en la que la cerda pues difícilmente se puede mover, ¿no? Se para y se acuesta, ¿no? Reposa, pero no puede dar vuelta, no puede caminar. Entonces, pues desde el punto de vista de bienestar animal, es, pues digamos que hasta un cierto punto de vista es inhumano, es sumamente inhumana el área de maternidad de una producción porcina, la temperatura es elevadísima, cuando nos toca ir a trabajar ahí, pues sale uno empapado en sudor, entonces imagínense, pobres animales, ¿no? Hay mucho aplastamiento de lechones porque pues la cerda no se puede mover, cae y si había un lechón abajo, pues hasta ahí llegó. Entonces, pues ya las producciones actuales que exigen un bienestar que se ve redituado en el bolsillo, ¿no? O sea, el hecho de darles bienestar a los animales, pues vamos a tener animales sin estrés, animales que engordan más, animales que comen mucho mejor, desarrollan mejor músculo. Muchas veces los productores no logran todavía digerir esto, ¿no? Entonces, pues no quieren, ellos no quieren que su cerda, en vez de que les ocupe una sola jaulita, no quieren tenerla en pastoreo con sus rociadores, porque les sale muy caro. Entonces, a diferencia, por ejemplo, ya de muchas producciones de aves que sí ya tienden al pastoreo, en el caso de porcinos hay muchísima renuencia, mucha negación en darles esas condiciones de bienestar porque pues no les sale. O sea, digamos que no pueden tener esa retribución económica que teniéndolos a todos en una jaulita, ¿no? Entonces, pues por eso este tipo de enfermedades, muchas de las que vimos en la primera figura, se presentan en pastoreo o en producciones de autoconsumo, es decir, de traspatio, y las que pues los cerdos comen escarabajos, lombrices, están expuestos a larvas en el pasto. Y pues como en México casi no vemos cerdos en pastoreo, sobre todo en las grandes producciones, pues no vemos tanta prevalencia, no se le dedica tanto diagnóstico. Ahora, pues una de las prioridades que tiene ahora la Secretaría de Agricultura es fomentar el consumo familiar. Si, o sea, por ejemplo, el ingeniero Víctor Villalobos, el secretario de SADER, él ya no quiere, por ejemplo, darle tantos estímulos fiscales, darle tantos recursos a estos Sigma Alimentos, ¿no? Sigma Alimentos son los que encargados de Swan Food, San Rafael, todas estas embutidos. Entonces, pues lo que quiere ya el ingeniero Villalobos es que todos los recursos para producir cerdo, en vez de dárselo a los de Swan Food San Rafael, que es Sigma, pues se los quieren dar mejor a las personas que tienen 3 cerditos ahí en un espacio atrás de su casa.
En ese caso, si ustedes como médicos veterinarios se van a dedicar a apoyar este tipo de productores, pues sí es necesario que conozcan el tipo de enfermedades que pueden transmitirse por el consumo de artrópodos, por el consumo de lombrices, por el consumo de moluscos, de cerdos que se encuentran en ese tipo de producciones. Pero si ustedes van a ir a trabajar a Sonora, a Yucatán, a Jalisco, a los lugares en los que se producen cerdos de manera intensiva, tecnificada, pues francamente no les va a servir de nada saberse toda la patogenia, el ciclo de Metastrongilos, porque ahí no lo van a encontrar. No van a encontrar metastrongilosis en una de las granjas de Sonora que exporta a Japón, a Estados Unidos, en las granjas de Yucatán, de Jalisco. Ahí no van a encontrar muchas de estas enfermedades que vamos a revisar de manera breve en el programa. Bueno, ¿cuál es el impacto económico de las enfermedades en porcinos? Pues podemos verlo así. Si un cerdo tiene una de estas enfermedades parasitarias, las bacterinas y vacunas tienen una menor potencia. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está distraído tratando de pelear con los helmintos, por ejemplo, con las coccidias, y por lo tanto no va a ser tan eficaz para producir una inmunidad segura y duradera al desafío con una vacuna o bacteria. Hay menos ganancia de peso en los animales parasitados, por ejemplo, con coccidias, ¿sí? Pesan 15% menos que los no infectados. Y también hablando de coccidias, hay una pérdida de hasta 17 o 34 pesos por lechón al destete. Entonces, pues bueno, esto es bastante considerable, ¿no? Llegar a perder esto, una persona que vive de vender sus lechones, pues sí le costaría hasta 34 pesos menos cada lechón venderlo. De impacto económico hay una disminución en el crecimiento. Acuérdense que pues, los parásitos tienen distraído al sistema inmune y por lo tanto hay mayor producción de anticuerpos, de citocinas y hay mayor clonación de células inmunes y eso requiere proteína. Entonces esa proteína se va a pelear en lugar de ir a producir músculo. Se absorben menos los nutrientes porque bueno, hay un parásito ahí, sobre todo los helmintos, las coccidias, que están robando también mucha parte de esos nutrientes. Hay daño a nivel intestinal y eso obviamente cierra las uniones, bloquea las uniones intestinales, no hay buena absorción de proteínas y obviamente el desvío de fuentes proteicas. Los porcinos parasitados se ha documentado que producen más vísceras y menos músculo. Sí, entonces sí, si ustedes, por ejemplo, pues van a una carnicería, es mucho más barato comprar vísceras de cerdo que carne, ¿no? La carne de cerdo es más cara que comprar, por ejemplo, para preparar ahí carnitas, buche, nana, todo esto que es con Así vísceras, es. pues obviamente es mucho Ajá. más barato comprar víscera que Sí. músculo. Entonces, un animal parasitado produce más vísceras. Sí, entonces, Ujú. pues no es redituable. Y pues por causa de ascariosis llega a haber decomiso de hígados. Hay pesos disparejos al destete, aplastamiento de lechones porque están débiles. Sí, entonces todo esto es repercusión de las enfermedades parasitarias en porcinos. También, bueno, hay predisposición a infecciones secundarias, hay parasitosis que, por ejemplo, a lo mejor al cerdo no le hacen nada el parásito, pero le abre la puerta, por ejemplo, a las espiroquetas. Sí, entonces, y esas sí llegan a ser bastante dañinas en los cerdos. Entonces, hay predisposición a esas infecciones, inmunosupresión, lesiones por migraciones larvarias, obstrucción cuando hay un gran número de helmintos, por ejemplo, en intestino, puede presentarse diarrea, deshidratación y pues obviamente todos son signos que también se reflejan en el bolsillo. El impacto en salud pública, muchas de estas enfermedades son zoonóticas, por ejemplo, el quiste hidatídico que se vio en rumiantes, bueno, también los porcinos son hospederos intermediarios y pueden transmitir al perro, en este caso al hospedero definitivo, la fase infectante y continuar así el ciclo del parásito. Y el humano es hospedero intermediario que se puede infectar al consumir algo contaminado con heces de perro. Triquinelosis también es una enfermedad muy relevante en salud pública. Ascariasis, pues a pesar de que Ascaris sum y Ascaris lumbricoides son dos especies distintas, a veces es imperceptible la diferencia. Y pues obviamente el complejo teniosis cisticercosis. Ahora, en protozoarios, vamos a ver que hay protozoarios que afectan a los porcinos
Vamos a ver únicamente las coccidias, no vamos a ver algún otro, no vamos a hablar, por ejemplo, de Giardia, ¿no? En este caso vamos a ver solo coccidias. En el Mintos vamos a estudiar Ascaris, Tricuris, Esofagostomo, Metastrongylus y brevemente verminosis gástricas y Stephanurus. Estas últimas, la siguiente clase lo vamos a ver. Y bueno, este es nada más un cuadro que resume como pueden ver, la patogenia, signos, lesiones, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que vienen en el programa. Entonces, pues pueden ustedes ver en este cuadro que las acciones patogénicas, los signos y lesiones en las gastrointestinales, por ejemplo, pues son muy parecidos, ¿no? Diarrea, emaciación, anorexia, enteritis en caso de los que están en intestino, localizados en intestino, enfisema en los pulmonares. Entonces, este cuadro lo van a tener en el aula virtual y es nada más un resumen de toda la unidad 2 del programa. Y bueno, también las verminosis gastrointestinales que los vamos a ver muy brevemente la siguiente semana porque todas estas son de ciclo indirecto y ya los hospederos intermediarios ya no están tan disponibles para ser consumidos por el porcino. En este caso son escarabajos coprófagos, que pues ya se redujo muchísimo la población de estos insectos y por lo tanto ya no encontramos prácticamente estos parásitos. Ahora, bueno, vamos a ver coccidiosis. Pues les digo, es algo muy, muy breve porque pues ya lo revisamos en rumiantes. Entonces ya viéndolo en rumiantes, entonces voy a ir cerrando esto. Es muy, muy breve lo que vamos a ver. Les comento, estuve en colaboración con Laboratorios Bayer hace algunos años y ellos lo que querían probar es una nueva formulación de totrasuril con hierro para los porcinos y de esa manera poder evitar coccidiosis. Y la verdad, nos costó trabajo encontrar coccidias en porcinos. Estuvimos yendo a muchísimas producciones, a muchísimos lugares de traspatio y sí llegamos a encontrar coccidias, pero no como lo hubiera querido el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, sí se presenta, sí, sobre todo en lugares en los que hay hacinamientos, en los que hay destetes que causan estrés a los animales, pero pues no, por ejemplo, como en aves o en rumiantes. Sí la encontramos, pero sí tuvimos que visitar muchísimos lugares para tener suficientes muestras y hacer las pruebas de este fármaco. Hay más o menos 10 especies de coccidias entre Eimeria e Isospora. Hay un artículo que se publicó más o menos que sería como en el 2010, 2011, en el que ya hablan que ya no se le debe llamar isospora a las coccidias de los cerdos, sino cistoisospora. Pero bueno, es indistinto, muchos lo siguen considerando isospora. Hay otros autores que dicen que isospora es para cerdos o pues digamos herbívoros, omnívoros, y cistoisospora es para animales que consumen carne. Entonces hay muchísimas fuentes de pensamiento en este sentido, pero pues nosotros lo vamos a manejar isospora, cistoisospora es indistinto. Y bueno, de las especies más conocidas de coccidias en cerdos, tenemos Eimeria de Bliecky, Espinosa, Epolita. Y tenemos Isospora suis. Sin embargo, bueno, las eimerias sí llegan a causar diarreas, pero la más relevante, la más prevalente en México es Isospora. Definitivamente buscamos también Eimeria, llegamos a encontrar un poquito de Eimeria de Blieck, un 2-3% de prevalencia, y en Isospora encontramos arriba de 25% de prevalencia. Entonces, pues vamos a enfocarnos mucho más en el programa a Isospora. Estas se localizan igual que las que vimos en rumiantes en el intestino delgado, en las células epiteliales. Y bueno, para que ustedes puedan saber si es isospora o es eimeria, tienen que contar los esporoblastos. Isospora tiene 2 esporoblastos y eimeria tiene 4 esporoblastos. Isospora tiene en cada esporoblasto 4 esporozoitos, es decir, 8 en total, igual que eimeria, pero eimeria los tiene repartidos en 4 esporoblastos. Entonces, bueno, con el que nos queremos quedar es con Isospora. Este es el importante y no vamos a hablar de Eimeria de Bliecky, Espinosa o Polita, vamos a hablar más de Isospora. Entonces, como pueden ver, es un oquiste generalmente redondeado, a veces se llega a ver ovalado, rara vez, y tiene 2 esporoblastos y en el interior 4 esporozoitos. Esto es lo que van a ver ustedes en su técnica de flotación.
El ciclo es muy parecido al de rumiantes, pero aquí lo que cambia es la duración. Este ciclo va desde 5 a 7 días en el caso de Isospora y el más largo, por ejemplo, es Eimeria espinosa, que dura de 11 a 13 días, ¿no? Pero bueno, es la mitad del tiempo del que dura el ciclo de Eimeria en rumiantes, que es hasta de 28 días. Entonces es un ciclo muy, muy rápido. O sea, en 5 días ya se produjo toda la reproducción asexual y sexual del parásito. Entonces, bueno, lo que vemos es que los oquistes sin esporular salen en las heces y en muy pocas horas esporulan, se forma el oquiste infectante con sus 2 esporoblastos, más o menos entre unas pocas horas y a 2 días, a máximo 2 días, y este es ingerido por los porcinos. Ya en el intestino del cerdo se forma la primera y segunda merogonia o esquizogonia, la gametogonia, más o menos en 5 días, y se produce el ocisto, que sería el cigoto, ¿no? El hijo, el producto de la reproducción sexual del parásito, y ya sale en las heces. Entonces es un ciclo rapidísimo, de 5 a 7 días, 5 dentro del cerdo, 2 días fuera del cerdo. Entonces, pues si nosotros no levantamos las excretas en más o menos 2 días en el ambiente, vamos a provocar que esporulen los oquistes. Si tenemos la costumbre de levantar y limpiar los corrales de los cerdos y no esperarnos más de 2 días, no va a haber coccidiosis en nuestras granjas. Signos, pues es una enfermedad que afecta el intestino delgado. Acuérdense que la fase de gametogonia y merogonia revientan los enterocitos y por lo tanto, pues ya hay una pérdida de la continuidad del tejido y hay salida de líquidos exacerbada. Por lo tanto, hay diarrea, hay deshidratación, los cerdos no engordan porque no pueden absorber nutrientes, no se absorben proteínas, no se absorben vitaminas ni minerales y por eso Bayer le está poniendo hierro alto ultrasuril, porque una de las principales pérdidas que se provocan en coccidiosis es la pérdida de hierro. Entonces, un lechón sin hierro es un lechón que no va a engordar y nada más les está haciendo tirar el dinero. Por lo tanto, en muchas granjas lo que acostumbran es estarle dando hierro a los lechones, muchísimo hierro. Y pues por eso Bayer les facilitaba la vida al médico veterinario y pues ya les da el anticoccidiano con hierro. Es súper difícil de combinar el hierro farmacéuticamente hablando. El desarrollo farmacológico o desarrollo farmacéutico es de los minerales más difíciles de combinar. Si ustedes, por ejemplo, tienen algún problema de anemia y necesitan ingerir hierro, pues sí lo pueden encontrar en multivitamínicos, ¿no? Pero difícilmente lo pueden encontrar combinado con otros medicamentos porque es difícil de formular. Sí, y bueno, en este caso el hecho de que hayan logrado combinar ultrasuril con hierro, pues fue un gran hallazgo en desarrollo farmacéutico porque los vehículos, probaron miles y miles de vehículos y por fin encontraron uno que hace que el toltrasuril, que es sumamente, es muy, muy, muy estricto, ¿no? Por decirle de algún modo, para combinarse, logró combinarse con el hierro. Y bueno, en ese sentido hace que los lechones se los dan a ustedes más o menos a los 4 días de nacidos, a los lechones, y no les da coccidiosis o les dan un grado muy benéfico. Y además con el hierro, pues empiezan a aumentar muchísimo de peso. Y bueno, esto es lo que vemos en coccidiosis. Lo que pueden ustedes observar es diarrea. Sin embargo, en cerdos es muy, muy difícil distinguir una diarrea causada por coccidias de una diarrea causada por rotavirus solamente observando las heces. Entonces, en este caso sí hay que irse al microscopio y hay que ir a buscar los oquistes bajo el microscopio, porque si nada más vemos las heces y vemos que hay diarrea y pérdida de peso, pues puede ser rotavirus, puede ser pues alguna salmonelosis, incluso, ¿no? Una enterobacteria. Entonces, lo mejor en este caso es que ustedes hagan una flotación para poder descartar coccidiosis y ya si es negativo en la flotación, pues ya hay que buscar rotavirus o una enterobacteriosis. Los lechones más o menos a los 5 días se enferman, por eso el toltrasuril se recomienda dárselos a los 4 días de edad. Si ustedes le dan el medicamento a los 4 días, muy bien van a poder prevenir la coccidiosis. En el caso de los adultos es asintomático. Acuérdense que la coccidiosis en los animales adultos pues no se observa con tanta severidad como en los jóvenes. ¿Por qué? Porque acuérdense que la interleucina 10 se produce más en los animales pues ya mayores de 4 o 6 meses
y en este caso la interleucina 10 evita la inflamación exacerbada del intestino, que es la que impide también la absorción de nutrientes y es la que tiene una inflamación crónica, ¿no? Si el intestino está crónicamente inflamado por interferón gamma, pues no hay absorción de nutrientes y hay mucha severidad en el caso de coccidiosis. A medida que va creciendo el animal, va produciendo más interleucina 10 y hay menos inflamación intestinal y además hay más resistencia por, en este caso, una citotoxicidad mediada por anticuerpos. Entonces ya los anticuerpos reconocen a las coccidias y en la segunda infección pues ya no es tan grave una coccidiosis. Se tiene que ustedes en el laboratorio, si toman una muestra de heces recién puesta por el cerdo, pues van a ver los oquistes sin esporular. Si ustedes la dejan esporular en dicromato de potasio al 2%, van a observar entonces los esporoblastos de isospora y si tienen un muy buen microscopio, pueden ver incluso los esporozoitos. Bueno, cada lechón debe ser tratado en el día 3 a 5 de vida, más o menos en el 4 es lo recomendable, con toltrasuril. Las sulfas ya no se recomiendan, entonces, pues en el caso de coccidiosis, toltrasuril al 5%, a diferencia de los rumiantes. En los rumiantes se usa el 2.5%, en cerdos se usa el 5%, entonces, pues es lo más eficaz contra coccidiosis. Entonces, bueno, como pueden ver, es una enfermedad muy parecida a la que es muy parecida a la de los rumiantes. Entonces, bueno, ahora vamos, es que es muy repetitivo el programa, ¿eh? Les comento, bueno, el doctor representa aquí, no me dejará mentir, que el claustro de profesores de parasitología estamos considerando ya el cambio del programa para que ya se pueda estudiar por enfermedad más que por especie, para que así ya veamos coccidiosis en todos los animales y no tengamos que estar viendo coccidiosis en cada uno, ¿no? de las especies, porque es sumamente repetitivo. Tricuris, tricurosis, esta es una helmintiasis que pueden encontrar ustedes en porcinos. No les pone en riesgo la vida en absoluto, no se va a morir un cerdo por tricurosis, no van a encontrarlos ahí tirados como moscas, ¿no? Ahí uno tras otro por tricurosis, tampoco van a detectar a lo mejor al parásito hasta el momento de la necropsia. Entonces tendría que ser un animal sumamente inmunocomprometido y haber ingerido una cantidad industrial de larvas para poder tener signos clínicos de tricurosis. Pero bueno, en un animal que come mal, a lo mejor sí llegan a manifestarse de manera subclínica algunas pérdidas económicas en mala producción, o ya en un animal muy inmunocomprometido que haya ingerido una gran dosis de larvas, puede llegar a presentarse signos clínicos. Tricuris es un parásito sumamente específico. Cada una de las especies tiene su propio hospedero. El humano tiene Tricuris trichiura, el perro Tricuris vulpis, los borregos Tricuris ovis. Entonces, es muy específico. Y suis únicamente afecta a cerdos. Se le llama gusano látigo por la morfología que tiene. La cabeza o la porción anterior es muy delgadita, tiene más o menos, parece un cabello, y la cola es muy gruesa. La hembra termina recta, el macho termina en forma de sacacorchos o en forma de curva, y el macho tiene una espícula cubierta por un gran escudo, una gran vaina. Esa espícula es retráctil. Y bueno, pues pueden ver, las hembras miden un poco más que los machos, pero pueden saber si es hembra, porque está recta. El macho termina en espiral y tiene su espícula cubierta por una vaina. El extremo anterior es delgado, el extremo posterior es muy grueso y da ese aspecto de gusano látigo. El huevo es muy característico. El huevo, acuérdense que era el que llamábamos el bolillito en parasitología. Es un huevo que parece un limón, un bolillo, porque tiene dos opérculos. Bueno, el huevo sale con las heces y se desarrolla larva 1. En este caso, la larva 1 es la fase infectante. Si estamos acostumbrados como que la larva 3 sea la que generalmente es infectante, ¿no? En este caso es la larva 1 y más o menos en 30 días se desarrolla. El cerdo, para infectarse, ingiere la larva 1, se rompen esos taponcitos, así como imaginando el huevo que es en forma de un bolillo, de un limón, se rompen con la digestión los taponcitos, sale la larva, penetra en la pared del ciego y colon y ahí la larva se engancha, prácticamente se sujeta
mete toda esa cabeza gigantesca, o sea, toda esta parte enorme, la introduce en el intestino y ahí se queda buscando sangre, buscando fluidos, buscando células para comer y llega a causar una acción traumática cuando se empieza a mover para buscar sangre. Y le gusta mucho alimentarse de sangre. El periodo prepatente pues dura bastante, ¿no? Dura 40, un mes y medio, más o menos 45 días. Entonces, bueno, aquí tienen el bolillito, el limón, como ustedes mejor lo recuerden, el huevo con 2 opérculos. Se forma todo esto en el ambiente. En el ambiente se forma la larva 1, aquí lo come el cerdo y ya dentro del cerdo se empiezan a formar las células de los gusanos hasta incluso ya hacerse adulto, ¿no? Ya formar su vulva, útero, en caso de que sea hembra, o ya sus órganos sexuales en caso de que sea macho. Entonces, todo esto se engancha en el intestino y lo único que sobresale es la parte gruesa del parásito. Esto dura más o menos mes y medio. Con respecto a patogenia, pues prácticamente es una acción traumática porque el gusano rompe el intestino para meterse a estar ingiriendo sangre con la parte que parece látigo, ¿no? Con el extremo anterior. También pueden abrirle la puerta a oportunistas, sobre todo bacterias, y pues muchas cargas de parásitos pueden causar enteritis sobre todo tipo catarral. Y como son gusanos hematófagos que se alimentan de sangre y están muerde y muerde ahí para romper el vaso sanguíneo, pueden llegar a causar también una enteritis hemorrágica y en casos muy graves anemia. Pueden llegar a haber signos como emaciación, retardan el crecimiento, el cerdo se ve con la cabeza abajo, el abdomen hacia arriba, es decir, se ve agotado, se ve fatigado y a veces cuando ya hay suficiente pérdida de sangre ven las heces sanguinolentas. Hay supresión en la inmunidad contra bacterias, sobre todo espiroquetas. Y pues esto lo pueden llegar a confundir igual con disentería y si es en animales muy, muy jóvenes, en lechones de unos pocos días, hasta pueden, bueno, en este caso no, como dura mes y medio, si el lechón tiene más o menos 2 meses, pueden ustedes llegar a pensar que es una enfermedad viral, ¿no? Entonces, en lechones de más de 2 meses podría llegar a confundirse con una enfermedad viral, pero no se puede confundir, por ejemplo, con rotavirus, porque el rotavirus se presenta principalmente en lechones de menos de 7 días y como estamos viendo, el periodo prepatente de tricuris es de 45 días. Entonces, pues por lo menos con rotavirus no lo confundimos, pero con algunas otras infecciones bacterianas sí. El diagnóstico es observando el huevo en forma de bolillito en la flotación y adultos en necropsia. Puede llegar a verse anemia sanguinolenta, pero bueno, eso puede ser provocado también por algunas otras infecciones en los cerdos. Y pues a veces el periodo tan largo hace que la flotación no sea sensible, es decir, a lo mejor apenas va a empezar a salir el huevo en el día 42 y ustedes tomaron las muestras el día 28, pues no van a ver nada en la flotación. Por lo tanto, pues generalmente es una enfermedad que se diagnostica en la necropsia y sí pueden llegar a verlo en una flotación, pero pues es mucho más común en una necropsia. Y bueno, ya después vamos a ver los tratamientos, que serían ya prácticamente los benzimidazoles que se usan para todos. Entonces, eso ya lo veríamos después. Para continuar, entonces vamos a revisar esofagostomosis me faltaría, ¿no? Sí, y ya las pulmonares la vemos la siguiente semana. Entonces, nada más busco el archivo de esofagostomosis. Aquí lo tengo. Ok. Esofagostomo también va a ser breve porque, pues les digo, son enfermedades de cerdos en pastoreo. Pues ya casi no hay cerdos en pastoreo. Okay, entonces, este esofagostomo también se vio en rumiantes cuando se vieron los estrongílidos. Entonces, esofagostomo es un estrongílido. Este se le llama gusano nodular, porque obviamente causa nódulos en el intestino grueso. Entonces, bueno, aquí tenemos localización. Está principalmente a nivel de ciego y colon. Huésped definitivo son los porcinos, es decir, es un ciclo directo, se distribuye mundialmente y pues es muy característico esofagostomo que tiene su vesícula cefálica.
En el caso de Esophagostomus dentatum no tiene alas cervicales. ¿Sí? Entonces el de cerdo dentatum no se le observan las alas cervicales, únicamente la vesícula cefálica. Aquí se le ve la vesícula cefálica y tiene unas coronas foliáceas que por la parte externa tiene 9 piquitos. Y si ustedes ven la parte interna, tiene 18 piquitos, 18 elementos. Sí, pero bueno, no vamos a estar contando los elementos de la corona foliácea. Esto es únicamente ya para una publicación taxonómica que ustedes quieran llevar a alguna revista, ¿no? Los machos son estrongílidos, tienen su bolsa copuladora bien desarrollada, con su espícula y gubernáculo, y en el caso de las hembras, la vulva está cerca del ano. El huevo es un huevo de estrongílido, ovalado, y es depositado como blastómero, es decir, un montón de células indiferenciadas, ¿no? De 8 a 16 células. A mí, la verdad, no se me hace absolutamente nada didáctico y nada relevante que se aprendan las medidas del huevo, la medida del gusano. Es absurdo porque para eso existen las claves taxonómicas. Entonces, si ustedes tienen la muestra en el microscopio, sacan sus claves taxonómicas, ven la medida y ahí ya pueden ver, ¿no? Entonces, pues yo no le veo la verdad mucho el caso a que se estén aprendiendo las medidas. Si pueden ver en los exámenes de teoría, nunca se les preguntan medidas, ¿no? Entonces, bueno, aquí de 60 a 80 micras es el tamaño del huevo. Y el ciclo biológico es muy sencillo, el huevo sale en las heces, en el ambiente se forma larva 1, larva 2, larva 3, que es la fase infectante de los estrongílidos, que puede ser ingerido por el huésped o puede penetrar a través de la piel al cerdo. Si es ingerido, pues llega directamente al intestino grueso. Si penetra por la piel, pues sí tiene que pasar por una vía linfática para poder alcanzar los linfonodos mesentéricos y ya a través de la vía linfática llegar al intestino. Sí, entonces es un ciclo muy sencillo. Entonces, larva 1, 2 y 3, no hay hospederos intermedios. Y es un parásito que encontramos en pastoreo. Difícilmente lo van a ver en una granja estas de Yucatán, Sonora, Jalisco, que son las mejores granjas porcícolas del país, ¿no? También, pues, llega a producirse porcinos en Michoacán. Si ustedes, bueno, han ido a La Piedad, incluso huele, ¿no? Muchísimo. Y pues difícilmente en las granjas que hemos muestreado de ahí se han encontrado muchísimos especímenes de este género. Se encuentran generalmente más ascaris, encuentran coccidias, pero pues rara vez se han llegado muestras positivas de Michoacán con Esophagostomus dentatum. Bueno, la acción patógena es traumática. La larva rompe el tejido intestinal para poder seguir mudando, se mete dentro de las células del intestino grueso para mudar a larva 4, larva 5. Entonces, al momento en que ya se siente suficientemente maduro para poder reproducirse sexualmente, rompe la célula intestinal, rompe el nódulo y hay una acción traumática, ¿no? Y queda roto el tejido intestinal en el cerdo. Por eso se le llama gusano nodular, porque la reacción inflamatoria deriva en la formación de nódulos. En el caso, por ejemplo, de rumiantes, si ustedes hacen una palpación de un animal con esofagostomosis, van a sentir esos nódulos más o menos a la altura de colon, de ciego y colon, y esos nódulos pueden llegar a confundirse con una enfermedad de John o para tuberculosis en rumiantes. Sí, en los cerdos pues es más difícil estar haciendo estas palpaciones, entonces no podemos sentir los nódulos, pero se pueden ver en la necropsia. También abre la puerta a las bacterias que forman abscesos. Hay una acción antigénica por las mudas de las larvas y una acción irritativa con los movimientos. Todos en este caso también se alimentan de contenido intestinal, por lo tanto hay acción exfoliadora. Entonces vemos que tiene todas las acciones patogénicas posibles: traumática, antigénica, irritativa, exfoliadora. Síntomas: diarrea generalmente, estreñimiento, anorexia, anemia, si hay pérdida de sangre por la ruptura de las células intestinales, la ruptura de estos nódulos, y al haber anemia puede haber palidez cutánea. Entonces, a veces la diarrea puede tener sangre, en ocasiones pues únicamente se ve con moco. Lesiones, pues es una enteritis catarral, sobre todo crónica por la presencia de nódulos, entonces puede presentarse durante mucho tiempo. Entonces es básicamente una inflamación intestinal que se puede ver hasta en una
dieta mal administrada, van a ver ustedes una enteritis, ¿no? Entonces, no es un signo patonomónico, ahí sí necesitan auxiliarse con técnicas coproparasitoscópicas, pues principalmente flotación, y pues ya pueden hacer un cultivo para ver una larva de Esophagostomus. Y en la necropsia se observan perfectamente los nódulos, y de ahí lo de gusano nodular. Ustedes hacen una disección con su bisturí de estos nódulos y sacan el gusanito milimétrico. Pues este requiere mucha humedad, arriba del 75%, una temperatura pues la normal que tenemos nosotros de 10 a 24 grados. Este es así como la princesita esta de Frozen, que bueno, ya a partir de ahí tenemos Disney Plus, qué maravilla. Entonces, ¡ay Dios! Imagínense, ¿no? Los que gustan de la saga de Star Wars ya no van ya no van a poder seguir estudiando, porque ya con todas las películas, yo la verdad soy más de Marvel. Yo no me voy a perder, voy a ver 1000 veces todas las de X-Men, pero bueno, también hay que trabajar, ¿no? Entonces, primero termino mis cosas y ya luego me pongo a ver Disney Plus. Pero bueno, estábamos con lo de Disney porque me acordé de la princesa de Frozen, y este parásito sería Elsa, ¿no? Soporta hasta menos 19 grados. Entonces, imagínense qué capacidad de resistencia térmica tiene este parásito. Resiste muchísimo en bajas temperaturas, son muy prolíficas las hembras, y pues lo encontramos generalmente de mayo a octubre en lugares en los que las estaciones son muy marcadas. Sí, pero pues acuérdense que a medida que nos acercamos al Ecuador, las estaciones no se marcan tanto. Si aquí hablamos, por ejemplo, de Escocia, que está bien lejos del Ecuador, pues sí, o sea, ustedes tienen un verano muy distinto al invierno. Pero pues ya si nos vamos cerca del Ecuador, pues es muy parecido el verano y el invierno, ¿no? Entonces, en lugares con mucha estacionalidad, sí puede verse que hay mayor esofagostomosis de mayo a octubre. Tratamiento, en realidad, vamos a ser francos, son parasitosis de traspatio. O sea, son parasitosis que encuentran ustedes en cerditos de una persona que tiene 2 o 3 cerdos con los que va a sobrevivir. Si ustedes con médico veterinario le dicen, no, pues le tiene que dar usted levamisol, benzimidazol, y benzimidazol hay que darlo por lo menos cada 5 días, durante 5 días, perdón. Hay que darlo 5 a 7 días seguidos, el benzimidazol, las ivermectinas. Bueno, eso sí es a veces una dosis única, pero pues ya requiere el pago de un médico veterinario que haga la aplicación subcutánea de una ivermectina, de que le esté dando los benzimidazoles, pues la persona la verdad no lo va a querer pagar, ¿no? Entonces, ya en caso que sean, pues a veces estos cerditos mascota que se fue a comer pasto ahí a un lugar con larvas, pues ese sí, hay que darle sus benzimidazoles, levamisol o pues lactonas macrocíclicas. Entonces, en este caso, las únicas con actividad larvicida son las lactonas macrocíclicas, principalmente la amoxicilina, ¿no? Entonces, pues vamos a valorar si en realidad le decimos al productor que mejor cuide sus medidas de bioseguridad, que evite que los cerdos estén ahí comiendo junto a sus excretas. Acuérdense que en pastoreo es muy difícil la bioseguridad, sumamente difícil decir, ay, no, pues mantengan limpio el pasto, ¿no? O sea, hasta lo vemos nosotros en los parques donde pasean los perros, pues están llenos de excretas. Ahora imagínense en el campo, ¿no? Hay hectáreas y hectáreas, pues ¿quién va a estar limpiando las excretas en el pasto? Entonces, en este caso, pues es a los grupos de edad más sensibles, pues tratar de aislarlos un poco y que no estén consumiendo tantas larvas, o bien, pues lo que podemos hacer es meter otras especies que podrían consumir estas larvas y no les hace nada. O sea, metemos unos borregos, unas cabras, ahí un burrito, y esos pues van comiéndose, van diluyendo la cantidad de larvas en el pasto. Pero francamente, bioseguridad en pastura es muy, muy difícil. En los corrales es regalada, ¿no? Y con una pala, con una carretilla. Pero en el pastoreo es muy difícil hablar de bioseguridad. Y pues separar, ¿no? A los animales jóvenes de los infectados o sospechosos, y cuidar que los animales no estén consumiendo alimento contaminado con excretas. Y bueno, entonces, pues por mi parte sería todo. Ay, perdón, le dejé muy poquito tiempo al doctor del Río, pero bueno, tenemos todavía la siguiente semana. Y ahora sí, ya la palabra es del doctor del Río, porque ya vienen los parásitos buenos de cerdos, que son los bonitos, ¿no? Tenias y ascaris y todo eso. Bueno, gracias, doctora, aquí ando.
Gracias, Jazz. Ok, voy a iniciar a compartirles pantalla. Ok. Ok, chicos, vamos a iniciar, bueno, vamos a continuar con otra enfermedad que es causada por un nemátodo que afecta a los cerdos, también principalmente a los cerdos jóvenes. Esta nematodosis se llama ascariosis y cómo está definida, pues es una nematodosis causada por Ascarisum. Se presenta con mayor frecuencia en los animales jóvenes. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque va a haber una baja conversión alimenticia, los cerdos no van a crecer adecuadamente. También va a haber pérdidas económicas debido a qué? A que se pueden estar decomisando órganos como los hígados y los pulmones, por los cuales las larvas de este parásito realizan su migración antes de diferenciarse en parásitos adultos. ¿Dónde los vamos a localizar? Pues básicamente los adultos los vamos a encontrar en el intestino delgado y las larvas migrantes las vamos a encontrar en órganos como el hígado y los pulmones. La pueden encontrar también como ascariasis o lombrices del cerdo. Los hospederos definitivos son los cerdos. Localización del adulto, ya comentamos que es en el intestino delgado y básicamente es una enfermedad que se distribuye a lo largo de todo el mundo. En cuanto a la morfología, son ascáridos, son gusanos dimórficos en los cuales las hembras son mucho más grandes que los machos. Recuerden que van a tener sus 3 labios en la porción anterior, que van a estar ahí raspando la mucosa y alimentándose de ella. Los huevos como tal son huevos sumamente resistentes al ambiente, como los de los distintos ascáridos que vamos a ver a lo largo del programa. Van a tener 3 capas, hablando de la masa externa a la masa interna, van a ser primeramente una albuminosa, una quitinosa y una lipoide. La superficie es rugosa, no como en otros que se ve como si fuera más lisa, pero ya cuando se ve bajo el microscopio también vemos que tiene una especie de, como si fueran hoyitos que le dan aspecto de una pelota de golf y que se llaman fosetas, que también les confieren esta gran resistencia al ambiente. Recordar también que las hembras de los ascáridos son sumamente prolíficas, pueden producir hasta 200,000 huevos por hembra grávida. Imagínense, si tenemos una gran cantidad de hembras dentro de un hospedero, pues van a estar produciendo millones y millones de huevos diariamente. El ciclo es sencillo, entre comillas, el de este parásito. Es un ciclo directo, que ¿cómo va a dar inicio? Va a dar inicio cuando van a salir huevos sin embrionar en las heces de los animales infectados. Este huevo, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad, más o menos alrededor de 3 semanas o un mes, se va a dar el desarrollo de la fase infectiva, que es la larva, el huevo con larva 3. Este desarrollo de la larva no es como en otros que sale la larva 1 y se desarrolla en el ambiente L2 y L3. No, todo el desarrollo de la larva 3 se va a dar dentro del huevo. Aún así, en algunos libros o en algunos artículos que ya tienen un poco más de años, ustedes van a encontrar que la fase infectiva es el huevo con larva 2. Sin embargo, en otros ascáridos ya se ha demostrado por medio de microscopía electrónica que estos huevos, perdón, que estas larvas dentro del huevo realizan 2 mudas, tienen 2 mudas dentro del huevo, por lo cual ya se ha descrito y se ha quedado en el consenso que la fase infectiva es el huevo con larva 3. Ya este huevo con larva 3 va a ser ingerido directamente por el cerdo nuevamente, se va a liberar en el estómago por acción de los ácidos estomacales, la larva 3 va a pasar al intestino, de ahí va a penetrar la barrera intestinal, la pared intestinal, y va a migrar hacia distintos órganos. Primero va a ser lo que hacen una migración hepatocardiopulmonar. Por ejemplo, en el hígado lo podemos encontrar de los 2 a los 5 días post-infección, en los pulmones a partir de los 10 a 14 días, y finalmente cuando ya están en el pulmón van a hacer una migración traqueal. ¿A qué nos referimos con esto? Que van a hacer regresarse por la tráquea para hacer redeglutidos y finalmente desarrollarse los parásitos adultos en el intestino nuevamente. Esto pasa alrededor del día 21, los podemos encontrar ya en el intestino y el periodo de prepatencia va a tener aproximadamente de 2 meses, puede llegar hasta los 3 para que empiece nuevamente la producción de huevos por parte de las hembras grávidas. Esta es otra imagen, es prácticamente lo mismo, solo es para que recuerden que también pueden encontrar en algunas referencias bibliográficas o en algunos libros como la fase infectiva del huevo con la larva 2.
¿Qué patogenia se va a presentar durante esta enfermedad? Pues bueno, primeramente vamos a tener una acción exfoliatriz por parte de los adultos, ya que van a estar raspando la mucosa y que además tienen alimentación selectiva por algunos glúcidos, por fósforo, por algunas vitaminas como la vitamina C. Va a haber una acción mecánica generada por qué pueden llegar a ser tantos los parásitos que están en el interior de un cerdo que va a haber una obstrucción de la luz intestinal. Si se llega a presentar ese caso, también podemos tener el riesgo de que haya una ruptura intestinal, peritonitis y la muerte de los animales, aunque no es muy frecuente, se puede presentar. También hay una acción irritativa por la presencia de estos grandes labios que les comentaba, que van a estar irritando la mucosa y también por el movimiento de los parásitos, porque pues no son nada pequeños, ¿no? Ya son parásitos de gran tamaño, los adultos. La acción antigénica por los antígenos de excreción y secreción del parásito. Y finalmente esta acción mecánica, esta acción traumática que se va a estar dando por la migración de las larvas, ¿no? Desde que penetran en la pared intestinal, también cuando están penetrando en el parénquima hepático y pulmonar, pues están generando diferentes grados de traumatismo y también están secretando estas larvas una gran cantidad de antígenos de excreción y secreción que van a estar despertando una respuesta inmunitaria por parte del hospedero. ¿Qué lesiones vamos a ver? Pues más o menos durante los 5 o 6 días en donde quedamos que está en el hígado, vamos a ver destrucción de este tejido hepático, vamos a ver hepatitis de tipo hemorrágica, vamos a observar distintos grados de focos de necropsia, que van a concluir como con una fibrosis que va a haber como manchas de leche, ¿no? Estos puntos blanquecinos son fibrosis y que dicen que el hígado tiene aspecto de manchas de leche, son generados por la migración de las larvas de Ascarizuma. En los pulmones también vamos a encontrar distintos grados de hemorragias, desde que pueden ser desde petequias hasta sufusiones, va a haber bronquitis y en infecciones masivas puede causar ciertos grados de enfisema y edema pulmonar. Los adultos en el intestino vamos a ver que van a provocar una hiperemia, una infiltración de una gran cantidad de eosinófilos y una enteritis de tipo catarral. También en la parte de los hígados y los pulmones, también vamos a ver que cuando estas infecciones son crónicas, pero las larvas se quedan en esos órganos, podemos también ver una gran cantidad de infiltrado eosinofílico, ¿no? Y formación de granulomas eosinofílicos donde van a estar contenidas las larvas en el interior. Algunas otras, la hepatitis intersticial eosinofílica que les comentaba, la mucosa intestinal ya también vimos con hiperemia, enteritis, distintos grados de erosiones, las vellosidades al momento de verlas en el microscopio se van a ver engrosadas, las criptas se van a ver más profundas de lo que son, y los infiltrados, sobre todo, como lo decíamos, hay monocitos de eosinófilos en la lámina propia del intestino delgado. Aquí podemos ver cómo podemos observar estas manchas de leche en el tejido hepático y en la parte de abajo podemos ver los pulmones, cómo se pueden observar distintos niveles de hemorragias en todos estos órganos. Ven la cantidad de hemorragias que se pueden observar. Los signos clínicos pues van a depender mucho de la carga parasitaria. Generalmente si son pocos los parásitos que están involucrados, pues no va a haber tantas manifestaciones clínicas. Sin embargo, pues ya quedamos, se presenta más en animales jóvenes. Si son muchas las larvas que están migrando por los pulmones y se está causando un gran daño pulmonar, pues vamos a poder tener insuficiencia respiratoria. La diarrea también se va a presentar por los parásitos adultos ahí en el intestino, el retraso en el crecimiento, también la tos por este mismo daño pulmonar que están ejerciendo las larvas, puede haber secreciones mucosas, fiebre no es muy común, pero se puede llegar a presentar, así como la dificultad para respirar de los animales jóvenes. Vean las condiciones en las que podemos encontrar a estos animales completamente emaciados. Si las cargas parasitarias son tan elevadas, los parásitos adultos son tantos, pueden ser arrojados por el animal en las heces. Podemos ver la presencia de los parásitos adultos. La diarrea también en los animales jóvenes va a ser muy aparente. ¿Y qué va a favorecer mucho que se presenten? Pues sobre todo estos pisos de tierra. ¿Por qué? Porque en estos pisos de tierra se van a dar las condiciones adecuadas para que se dé el desarrollo de la fase infectiva, como son la temperatura y la humedad. Si no hay una buena higiene de estas camas de tierra,
se va a favorecer que se desarrolle más rápidamente el huevo con la larva 3 en su interior y que el ciclo pueda continuar con mayor facilidad. El diagnóstico, pues, es sencillo. Vamos a hacer un coproparasitoscópico para la detección de huevos. Por la técnica de flotación podemos evidenciar fácilmente los huevos de Ascarisum. Los signos clínicos pueden ser una buena sugerencia, pero pues no son patognomónicos. Los McMaster pues es para ver las cargas parasitarias, pero básicamente en estos animales que son tan prolíficos, a veces son incontables, ¿no? Hay tantos huevos que son incontables y pues no nos va a decir nada el McMaster. Hay otras técnicas técnicas inmunológicas como la ELISA que nos van a ayudar a detectar los anticuerpos contra este parásito, sobre todo pues si estamos hablando de adultos que generalmente cursan con la enfermedad de forma sintomática, pero nosotros pudiéramos sospechar que tuvieron o tienen todavía larvas ahí en los distintos órganos y tejidos, pues con una ELISA podríamos ver anticuerpos si ya hay anticuerpos contra este parásito. Para los tratamientos se recomienda cuando hay infecciones muy masivas, así como vimos en imágenes anteriores, donde hay una gran cantidad de parásitos adultos, dar sales de piperacina. ¿Por qué? Porque si nosotros damos algún otro producto, como los benzimidazoles que matan directamente a los adultos, lo que podemos generar es que se genere un tapón con los adultos muertos que ya no se pueda ser expulsado y que posteriormente esto pueda generar una peritonitis, una ruptura intestinal y una peritonitis. Sin embargo, si nosotros damos estas sales de piperacina, lo que se hace es como aletargar a los adultos, no los mata completamente, sino que los aletarga y estos pues se liberan, no se están sujetando adecuadamente del intestino y con el mismo peritatismo el animal los puede expulsar sin mayor problema. De hecho, nosotros cuando trabajamos con Toxocara canis, a veces cuando sabemos que hay un cachorro que tiene Toxocara canis, pues nosotros le damos sales de piperacina porque nos interesa obtener a las hembras adultas vivas para poderles hacer la cesárea y obtener los huevos para posteriormente realizar distintos experimentos. Ya si las cargas no son tan elevadas, y podemos dar benzimidazoles o ivermectina, y estos también tienen acción contra los adultos y parcialmente contra las larvas en migración. No son 100% efectivas contra las larvas, no hay un fármaco que sea efectivo 100% contra las larvas cuando se encuentran en estos procesos de migración, sobre todo cuando ya se encuentran dentro de los granulomas eosinofílicos, ahí pueden estar y se alejan mucho por el tejido fibroso del que se compone este granuloma, pues no llegan adecuadamente estos productos y luego las larvas después de un rato se pueden volver a mover, se reactivan y se mueven y empiezan a migrar nuevamente. ¿Qué medidas de prevención y control? Pues de tener las instalaciones adecuadas. Obviamente si tenemos un piso de cemento, el cual nosotros podamos lavar adecuadamente. ¿Para qué? Para que estemos limpiando, eliminando estos huevos y no permitamos que se dé el desarrollo de la fase infectiva. También tener un calendario de desparasitación nos va a ayudar, sobre todo en los animales jóvenes. Se recomienda también dar tratamiento a las cerdas antes del parto, en el último tercio de gestación. Pasando a otra enfermedad, ya no de las del tracto gastrointestinal, sino de aquellas que ya podemos encontrar de forma sistémica. Sí hay una fase intestinal durante la triquinelosis, sin embargo el periodo es muy corto y es sumamente difícil que nosotros podamos diagnosticar la triquinelosis cuando se encuentra en la fase entérica. Esta enfermedad generalmente se va a diagnosticar, es un hallazgo al rastro y lo que vamos a ver es ya cuando esté en el tejido muscular. Como les comentaba, los adultos de este parásito también los vamos a encontrar en el intestino delgado, pero por un muy breve periodo de tiempo, de 5 a 7 días, y posteriormente ya no los vamos a ver. Y las larvas en el tejido muscular, estas sí pueden quedar años ahí, y nosotros al momento de que hacemos la revisión del rastro es cuando las vamos a encontrar. Esta enfermedad también la pueden encontrar como triquinosis o triquiniasis y es causada por Trichinella spiralis. Existen una gran cantidad de genotipos de Trichinella spiralis. Sin embargo, el de mayor importancia es Trichinella spiralis porque puede afectar a una gran cantidad de mamíferos, su distribución es cosmopolita y también está involucrado por ahí como el agente de carácter zoonótico porque puede estar
afectando al hombre. Nuevamente, nada más para que vean, cuando esté en el tejido muscular, nosotros vamos a encontrar estas larvas musculares en una estructura de resistencia que se llama célula nodriza. Esta la hacen al penetrar entre las fibras musculares. ¿Para qué? Para que pasen desapercibidas para la respuesta inmune, ¿no? Se incorporan como al formar esta célula nodriza, toman parte de las estructuras del tejido muscular, se cubren con él y así pasan completamente desapercibidas para el sistema inmune. Aquí podemos ver que afecta una gran cantidad de mamíferos, pequeños roedores, pues lo han encontrado hasta en las ballenas, osos polares, cerdos, etcétera, etcétera, perros, caballos, pero el cerdo es el que se considera el reservorio más importante de esta enfermedad, de esta infección. No nos adentremos mucho en las características morfológicas, ya que no es parte de lo que viene en el programa de la asignatura. Sin embargo, recuerden que van a haber distintos estadios dentro de su ciclo biológico. Va a haber larvas recién nacidas. ¿Esto qué quiere decir? Que este parásito es larvíparo, no va a poner huevos como tal, lo que van a salir al momento del parto van a ser estas larvas. Estas larvas recién nacidas, vamos a tener las larvas musculares que van a estar contenidas dentro de su célula nodriza. Vamos a tener como tal, bueno, estos tienen distintas estructuras. Lo más importante es que tienen estas células que se ven en morado, rojo y verde, se forman una estructura que se llama el esticosoma. Este esticosoma, dependiendo de la fase del ciclo biológico y del estadio evolutivo, va a tener distintos tipos de células. Por ejemplo, aquí tiene alfa 0, tiene alfa 1 y tiene células beta. Estas células van a producir distintas sustancias que le van a ayudar a migrar al momento de que va a llegar al tejido muscular. ¿Ok? Aquí también podemos ver su primordio genital, todavía no se desarrolló como tal. Los adultos también pues son dimórficos, las hembras igualmente son mucho más grandes que los machos, y los machos van a tener esta estructura que se llaman apéndices copuladores, que le van a ayudar a sujetarse firmemente a la hembra durante el momento de la cópula. Ya habíamos quedado que es larvípara, puede poner, cada hembra gestante o grávida puede poner de 200 hasta 1500 larvas. También recordar que solamente van a tener las hembras un ovario y los machos un testículo. Aquí podemos observar cómo se ve una hembra y un macho adultos. Aquí en un esquemita y una fotografía, esta fue bastante curiosa al momento que se sacó, porque pusimos la hembra en un portaobjetos y al momento de que le pusimos el cubreobjetos se aplastó y arrojó las larvas recién nacidas. Vean aquí donde tiene la vulva, que está en el primer tercio del cuerpo, en la parte anterior. Terminando el esticosoma, luego tenemos aquí la vulva y donde están saliendo estas larvas recién nacidas. Vean, se ve muy padre esta foto. Ok. Y el macho, pues lo importante que hay que recordar es esta estructura, ¿no? Este apéndice copulatorio que tiene, que le va a servir para poderse sostener a la hembra al momento del parto. Perdón, de la cópula. El ciclo biológico lo vamos a dividir en dos partes, una fase entérica y una fase sistémica. ¿Cuánto va a estar durando cada una de ellas? Pues más o menos la fase entérica dura muy poquito, muy poco, dura alrededor de 5 a 7 días, y la fase entérica es la que ya puede durar muchísimo tiempo más y que nosotros podemos encontrar años después todavía estas larvas a nivel muscular. ¿Cómo va a dar inicio? Pues cuando es un ciclo básicamente de presa-depredador, para que se presente. Se va a dar inicio cuando un hospedero ingiera carne con estas larvas en el tejido muscular, estas larvas con su célula nodriza. Estas larvas musculares son desenquistadas por los jugos gástricos al momento de que se da la digestión. ¿Y qué va a pasar? Pues se van a liberar estas larvas musculares. Estas larvas musculares van a migrar hacia el intestino delgado, donde van a madurar muy rápidamente hacia parásitos adultos y se va a dar la cópula ahí mismo. Al momento de que, unos cuantos días después de que se da la cópula, la hembra se va a pegar a la pared intestinal y ahí es donde va a ser la deposición de estas larvas recién nacidas. ¿Para qué? Para que rápidamente penetren la pared intestinal y empiecen a migrar hacia el tejido muscular. Aquí, cuando ya las larvas musculares son depositadas en
el flujo sanguíneo linfático y que comienzan su migración, da por finalizada la fase entérica. Estos parásitos adultos que estaban en el intestino van a morir y se van a eliminar rápidamente por las heces. Esta fase generalmente es asintomática, por eso es lo que le digo que es sumamente difícil de diagnosticar y que nosotros podamos encontrar estos adultos en las heces de los animales infectados. Sin embargo, ¿qué pasa ya cuando estas larvas estas larvas recién nacidas empiezan a migrar? Pueden llegar a órganos, no es muy común, pero podrían llegar al cerebro o al corazón, y generalmente a donde van a llegar es al tejido muscular. Aquí estas larvas recién nacidas van a penetrar en el músculo esquelético. Aquí podemos ver en esta imagen cómo está esta larva recién nacida penetrando en la célula muscular y finalmente van a formar esta estructura que es la célula nodriza. Esta célula nodriza, que entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar que llegue un depredador. Por ejemplo, si aquí el cerdo es el que ya tiene estas células nodrizas en el tejido muscular, tiene que llegar un depredador, comerse esta carne que contenga las células nodrizas y que así pueda continuar el ciclo. Por eso les digo que es un ciclo de presa-depredador. Trichinella es un parásito obligado, no tiene fases de vida libres, es permanente, no tiene fases de vida libres, siempre va a estar dentro de un hospedero y es un parásito obligado porque no puede vivir de otra forma que no sea parásito. ¿Qué patogenia vamos a encontrar? Pues depende de la fase en la que se encuentre. Podemos ver que hay una acción irritativa en la mucosa intestinal por parte de los adultos. También hay una acción traumática al momento de que se está dando la penetración de las células musculares y también al momento de que se da la penetración de la pared intestinal. Una acción antigénica por los productos de excreción y secreción. Y estas larvas generalmente se van a localizar en músculos que tienen mucha actividad y un gran requerimiento de oxígeno, como van a ser los músculos diafragmáticos, en el corazón, en la lengua, en los músculos maceteros, en los músculos abdominales, intercostales, bíceps, cuádriceps, etcétera, etcétera. Todos aquellos que requieren una gran cantidad de oxígeno, ahí vamos a ver que se depositan mal. Por ejemplo, nosotros para que veamos, nosotros trabajamos también con Trichinella spiralis, tenemos ahí nuestro stock de Trichinella en ratas. Nosotros realmente en los músculos diafragmáticos, al momento de que los vemos a simple vista, se alcanza a ver todo este puntilleo que generan las células nodrizas. Ahorita vamos a ver cómo se ven al momento de compactarlas bajo dos laminillas. ¿Cuál es el tratamiento que se da? Pues generalmente la práctica veterinaria no tiene aplicación porque es una enfermedad que les digo es asintomática y es un hallazgo que se ve hasta el momento del rastro, pero pues se pueden usar algunos benzimidazoles, unos carbamatos, los provenzimidazoles y las lactonas macrocíclicas. ¿Cuál va a ser la siamilogía? En la fase entérica lo que podemos ver algunas veces es diarrea, dolor abdominal, anorexia, náuseas y vómito. Todo esto, pues sobre todo cuando esta fase entérica es en el humano. En el cerdo generalmente esto no se ve. El diagnóstico ahí, pues podría ser un examen coproparasitoscópico, pero les digo que es muy complicado ver a los adultos, o una aspiración duodenal. Cuando llegan a hacer alguna aspiración duodenal, pueden ya estar absorbiendo a los parásitos adultos y al momento de verlos en el microscopio poder dar un diagnóstico. El tratamiento para esta fase puede ser mebendazol, albendazol o tiabendazol y con eso les va bastante bien. Ya en la fase muscular, pues les digo, todo esto más que nada es sobre todo en el ser humano, en el cerdo no hay todas estas manifestaciones clínicas. En los humanos se ha reportado fatigas, dolores musculares, cefalea, puede haber edema facial, puede haber fiebre y la eosinofilia es muy marcada. Esta eosinofilia puede llegar a ser hasta el 50%, que nos estaría diciendo por ahí que hay una infección causada por algún parásito que esté migrando, que esté a nivel sistémico, valores elevados en DHL, CPK, que son proteínas de daño muscular. Por alguna ELISA también podemos ver los anticuerpos contra el parásito. Una triquinoscopía también nos va a ayudar a evidenciar la presencia de las células nodrizas. Y la digestión artificial con pepsina y ácido clorhídrico al 1% nos va a ayudar también a poder liberar estas larvas musculares. Esta es una imagen, les decía, este es un músculo diafragmático de una rata que nosotros infectamos experimentalmente.
Lo único que hice aquí fue entre dos portaobjetos, los compacté, les amarré unas ligas. Si las hubiera podido compactar mucho más, los hubiéramos podido evidenciar más, pero aquí podemos ver todos estos circulitos, son células nodrizas que en su interior contienen una larva muscular. Ya el proceso de digestión artificial, nosotros vamos a agarrar todos esos músculos de la rata o del cerdo en este caso, y los vamos a poner en una solución de pepsina con ácido clorhídrico al 1%, los vamos a dejar en agitación aproximadamente 3 horas a 37 grados centígrados, y posteriormente los vamos a filtrar con una especie de Berman, un embudo con unas gasas donde se va a contener en las gasas el tejido que no se alcanzó a digerir, y todas las larvas musculares van a tender a migrar hacia la parte inferior. Y ya cuando nosotros hacemos el análisis de esta digestión, pues vean aquí todas estas son las larvas musculares que logramos obtener del músculo de los animales que están infectados. Todas estas de aquí, no tengo videíto por aquí, pero todavía se mueven y todavía están viables. Si nosotros agarramos estas y queremos renovar, por ejemplo, nuestro stock de Trichinella spiralis, porque pues sí, en 2 años las ratas no viven mucho, lo tenemos que renovar si no estamos haciendo experimentos, pues tenemos que agarrar de aquí nuestras larvas musculares y se las tenemos que administrar vía oral a nuestro nuevo stock para que podamos continuar con nuestro stock y que el parásito continúe su ciclo. La epidemiología, pues es una enfermedad de distribución cosmopolita, como les dije, Trichinella spiralis. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero se encuentra en todo el mundo, sobre todo en los climas templados y tropicales lo podemos ver más. Se reportan aproximadamente 10,000 casos al año. Es baja la mortalidad, muy, muy baja, ¿no? No es una enfermedad que mate muchas personas, sobre todo si se llega a producir algún cuadro de neurotriquinelosis, es cuando podría haber ciertos problemas. En México también la seroprevalencia es aproximadamente del 2%, en algunos estados es alta como en Durango, Zacatecas, el Estado de México y la Ciudad de México, media como en Chihuahua, Jalisco y Michoacán, y baja como en Aguascalientes, Sonora, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León. Los brotes de esta enfermedad se asocian principalmente a donde hay condiciones de producción de cerdos de traspatio, que son alimentados con desperdicios, y donde existe un pobre control veterinario. Sin embargo, vean aquí, pues muchos de estos estados, por ejemplo, de prevalencia media, uno de los más importantes productores de carne de cerdo, pues tenemos ahí a Michoacán, a Jalisco. Sin embargo, ahorita ya este mapa ya es un poco viejito, sin embargo ya se consideran de prevalencia baja, debido a que, pues, de que la gran tecnificación que ya existe en las granjas porcinas. Ya con la tecnificación se ha reducido mucho que los cerdos se puedan estar infectando por Trichinella spiralis, sobre todo lo pasa en los de traspatio que se alimentan con estos restos de algunos otros animales, o que se pueden estar comiendo a las ratas que tengan estas larvas musculares para que se perpetúe el ciclo. Sin embargo, como ya es más tecnificada la producción porcina, ya no se presenta tanto este tipo de enfermedades en estados como Jalisco y Michoacán. ¿Con qué productos cárnicos se han asociado los brotes en México? Pues con la carne de cerdo que no está muy bien cocida, con el chorizo y con la carne pastor. ¿Por qué? Porque aunque nosotros vemos generalmente, si estamos viendo que en la carne al pastor no está 100% cocida, ¿no? Nosotros vemos el trompo, va girando, pero la carne, a menos que le pidan al taquero que corte y que la ponga en la plancha para que acabe de cocerse adecuadamente, si no, pues nos va la carne un poco cruda y ahí pueden venir estas larvas, estas células nodrizas con las larvas musculares y que se mantenga la infección e infectarnos nosotros. En este experimento, donde se vio el tiempo de sobrevivencia de las larvas en el chorizo de cerdo, pues vean, más o menos a las 96 horas todavía las larvas de Trichinella spiralis están vivas en este producto. Por eso cuando ustedes van muchas veces a comprar chorizo, hay uno que se ve mucho más seco, ¿no? El chorizo de la longaniza, se ve que ya está más seco. Esto quiere decir pues que ya tiene más tiempo de que se procesó. Pues yo generalmente pediría ese, al que se ve todavía o que apenas acaban de hacer, aunque dicen pues está más fresco, sabe más rico, pues yo prefiero mejor pedir ya el que está más seco. ¿Para qué? Para asegurarme que no haya de este tipo de parásitos todavía viables y que puedan favorecer
que me contagie. Sin embargo, si ustedes cocen adecuadamente el chorizo, pues no hay ningún problema, ¿no? Si no sobrevive a altas temperaturas. La importancia económica es porque hay pérdida en la producción de los animales que presentan el parásito al momento de ser sacrificados. Además, es una enfermedad zoonótica. Se tienen que implementar acciones por parte de distintos organismos nacionales e internacionales que también van a implicar gastos. A nivel internacional, la imagen del país pues se ve deteriorada. ¿Por qué? Porque pues ya si se enteran otros países, pues no van a permitir que se estén importando productos provenientes de México si hay brotes de triquinelosis. Medidas de prevención y control, pues podemos tenerlos a distintos niveles. Primeramente, en las explotaciones ganaderas, que se recomienda no alimentar a los cerdos con desperdicios de mataderos o residuos de comida, que exista buena higiene, control y eliminación de los roedores, porque los cerdos sí pueden llegar a consumir, se llegan a comer a las ratas o a los ratones, y de esta forma se pueden estar infectando. Evitar que los cerdos tengan acceso a la basura y a lugares donde pueda haber ratas o roedores, y también nosotros tenemos que notificar las sospechas de infección a las autoridades veterinarias. En los rastros, ¿qué se debe de hacer? Pues los controles oficiales sistemáticos para descartar la presencia de triquinas en la carne del porcino. Se pueden examinar las muestras, como les decía, de los músculos diafragmáticos, que es donde más los vamos a encontrar, o lo de los intercostales, así como de la base de la lengua y los maceteros. Si hay la presencia del parásito, definitivamente se tiene que eliminar la canal, cosa que no pasa en los rastros que no son tipo TIF, o en las producciones de traspatio que dicen, bueno, pues vamos a matar a un cochino para los 15 años de la hija o de la sobrina, pues ni siquiera se hace la revisión de la canal, ¿no? Pues eso va directo y pues con eso puede estarse generando estos brotes que se han dado en el país. También hay que tener un control domiciliario, un sanitario de estas matanzas domiciliarias, que es algo sumamente complicado. Y finalmente, en el consumidor, ¿qué se debe de hacer? Pues tener un adecuado cocimiento de la carne hasta que la temperatura alcance los 71 grados centígrados. Esto recuerden pues que dependiendo del grosor del corte, pues necesita mucho más tiempo para que se alcance esta temperatura. También si congelamos los cortes de carne que son muy gruesos a menos 15 grados centígrados durante 3 semanas, vamos a asegurar que se muere el parásito. Y de igual forma, entre más gruesos sean, se van a tener que consumir mucho más tiempo antes de que se puedan consumir. No se consideran medidas seguras, el empleo del horno de microondas, eso no las mata, el curado tampoco, si se hace un secado o ahumado de la carne tampoco las mata. Así que pues lo único y muy importante es pues la buena cocción de la carne, y también si van a comprar cortes muy gruesos que sean de carne de cerdo, pues tenerlos en congelación, ¿no? Vean aquí cómo están congelados y que ya tienen mucho tiempo. Sé que muchas veces por nuestra idiosincrasia creemos que la carne congelada ya no está buena y que pierde muchas de sus propiedades organolépticas. Sin embargo, pues ya cuando tiene mucho tiempo en estas condiciones, nosotros aseguramos que no solo sino que muchos parásitos que pueden ser transmitidos por los alimentos se estén muriendo de una forma adecuada. Ok, yo creo que ya no nos da tiempo de ver la metacestosis, ¿verdad? Ya estamos, no, 7 minutos.